Vamos a estar dando lectura a Romanos capítulo 3, verso 29 al 30. Dice así la palabra del Señor. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Por el año 2018, en Wikipedia se publicó una gráfica que porcentualmente mostraba cuál era la cantidad de adeptos según 21 religiones. Según esta gráfica, por ejemplo, las 5 religiones más grandes del mundo son el catolicismo, el islam, el hinduismo, el budismo y las étnicas, o sea, las religiones de los nativos. Además, hay un 12% de personas en el mundo que dicen no pertenecer a ninguna religión. Si solamente tuviésemos en cuenta esta clase de informes, es notable ver que claramente nosotros vivimos en un mundo religioso. Pero sin muchos informes estadísticos especiales, cualquiera de nosotros puede observar que la gran mayoría de sus conocidos probablemente profesa alguna religión. Y si nosotros le preguntásemos a nuestros conocidos si ellos creen en Dios, también es muy probable que respondan que sí. Ahora bien, tanta religiosidad en el mundo, tantas personas manifestando que creen en Dios y hasta incluso poniendo una disposición hacia la adoración, todo esto no quiere decir que el hombre realmente esté buscando adorar a Dios. Solo escuche lo que afirma Romanos en el capítulo 1, cuando habla de la humanidad en general. Dice así el versículo 21. Hablando de los hombres, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y continúa la cita. De todo esto nosotros aprendemos la siguiente verdad. Todos los hombres, incluyendo a aquellos que no se consideran religiosos, todos son adoradores por naturaleza. ¿Por qué? Porque para ser un adorador solo basta con tener un ídolo por el cual se pierda el corazón. Y la penosa tendencia humana es cambiar a Dios por cualquier otra cosa que no sea Dios. Incluso Israel no fue ajeno a esto. El pueblo escogido de Dios, pueblo que fue testigo de los milagros de Dios en el Éxodo, el pueblo al cual Dios había dado su palabra y cuya finalidad como nación era ser el pueblo por el cual todos los pueblos de la tierra supiesen que hay solamente un Dios, a ellos mismos Dios les acusó de haberles dejado. Este pueblo hizo con Dios lo que ni siquiera hicieron las naciones más paganas con sus dioses falsos. Cambiaron a Dios. Mire lo que dice Jeremías, capítulo 2, verso 11. Aquí Dios está hablando. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Verso 13. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva,
y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esto afirmó Dios. Me dejaron a mí. Bueno, por haber abandonado a Dios, la nación de Israel pagó con el exilio su profunda idolatría. Ya en Deuteronomio Dios le había anunciado a ellos que Él no tomaría la idolatría como algo ligero. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 32, en el verso 20. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Juan Calvino, en su Institución de la Religión Cristiana, señaló lo siguiente: por ahí se puede ver que el ingenio del hombre no es otra cosa que un perpetuo taller para fabricar ídolos. De ahí la famosa frase, el corazón del hombre como fábrica de ídolos. Porque el hombre, como adorador que es, y fabrica sus ídolos, esto lo hace porque no busca a Dios. Y es por eso que existen tantas religiones. Hace un tiempo hablé con una persona que estaba convencida de que todas las cosas que le acontecían en su vida era si Dios y la Virgen lo permitían. Bueno, por cierto, yo le pregunté antes por qué le oraba a María, le prendía vela y bueno, todas esas cosas, ustedes ya saben. Luego de escucharle, le pregunté si creía que la Biblia era la palabra de Dios. Y me contestó que sí. Entonces le pregunté si podría mostrarme en la Biblia por qué era correcto rezarle a María. Bueno, ya sabe lo que pasó. Esto fue exactamente lo que me dijo. Yo creo que debemos respetar nuestras creencias y ser tolerantes. Bueno, esta es la actitud predominante en nuestros tiempos. Personas que escuchan la Biblia de Dios, de Jesucristo, de su juicio del infierno y dicen, ¿a mí qué me afecta todo esto? Cada uno tiene sus creencias. Yo tengo la mía, vos tendrás la tuya. Y la verdad es que muchos, pensando de esta manera, se sienten muy cómodos. Por eso no es de extrañar que hoy en día tengamos algo que es casi una religión, el engaño del inclusivismo moderno. Que lo importante es amarnos, ser buenas personas y respetarnos como somos y según creemos. Solo observe que todo debate que usted pudiera tener, todo razonamiento, ya no solamente sobre cuestiones religiosas, todo debe rendirse ante la inclusión y la tolerancia. O de lo contrario, usted está corriendo el peligro de ser un agente del odio. Bueno, en este mundo caído, engañoso y corrupto, donde cada uno va según su corazón, hablar del Dios de la Biblia es ser un intolerante. Porque preste atención a la afirmación que Pablo justamente hace acá en Romanos 3:30. ¿Qué dice él? Dios es uno. Y preguntémonos, ¿no es esta una afirmación que descarta como veraz las creencias de otras religiones? Por supuesto que sí. Y por ello no es de extrañar que el mensaje bíblico para muchos hoy sea aborrecible y lo califiquen por intolerante, porque sencillamente ellos piensan diferente. Bueno, lo cierto es que Dios no admite ser buscado o adorado según las ocurrencias religiosas humanas. Incluso hay personas
que con Biblia en mano diríamos, dicen creer en Dios, pero no por ello, en términos de Romanos, están buscando glorificar al Dios de las Escrituras. Sin ir más lejos, hay cientos, si no miles, que afirman ser seguidores de Cristo y sin embargo irán al infierno. Preste atención a lo que Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿A qué apuntamos con todo lo que estamos diciendo hasta ahora? Primeramente, que toda creencia humana sobre Dios que no se encuentre basada en las Escrituras es falsa. Y además, que toda creencia basada parcialmente en la Biblia no puede revelar al Dios verdadero. En resumen, toda creencia sobre Dios que no proceda íntegramente de la palabra de Dios es inútil y eternamente perjudicial para los hombres. ¿Por qué? Romanos 3, 29 al 30. El Dios de la Biblia es el único y verdadero Dios. Esta verdad de que el Dios de la Biblia es el único Dios tiene implicancias eternas para nosotros los seres humanos. Porque Dios en su palabra, en Romanos concretamente, revela que todos nosotros fuimos creados por Él y vivimos en su mundo, no el nuestro. Y los hombres tenemos testimonios de que Él es Dios en toda la creación e incluso en nuestra propia conciencia. No obstante, de todos los hombres, habiendo conocido la moral de Dios y que Él aborrece toda clase de injusticia, ninguno quiso tener en cuenta a Dios. Ninguno. Y en vez de darle la gloria que Él se merece, fuimos los hombres tan necios en nuestros corazones que decidimos que era mejor adorar cualquier otra cosa en la creación antes que honrar al único Dios. Por eso somos inexcusables, como dice Pablo, porque somos pecadores. Y por eso es justo que todos los hombres seamos condenados. Ninguno de nosotros merecemos estar en la gloria de Dios. En verdad, todos los hombres somos dignos de muerte, porque no podemos dejar de hacer lo malo. De hecho, ninguno deberíamos estar vivos hoy. Pero aquí estamos. Estamos vivos y siendo impíos, disfrutamos de la creación de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasó? ¿La raza humana consiguió burlar el castigo de Dios? Realmente no. Sino que como enseña Ezequiel, capítulo 33, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. Por eso Dios, en su bondad y paciencia, nos dice las Escrituras que pasó por alto los pecados cometidos, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica.
Pero como somos injustos, y Dios en su justicia requiere que seamos justos, llegará el tiempo que los hombres reciban la condena que merecen. Así que Dios, habiendo anunciado en su propia palabra, a su tiempo envió a su Hijo en forma de hombre, a Jesús, quien vivió entre nosotros de manera perfecta y sin pecado, sin ninguno solo. Y este Jesús, siendo justo, murió como un injusto, como dice Pedro, el justo por los injustos. De tal manera que ahora esa perfecta justicia de Cristo, la justicia que nosotros no podemos tener y necesitamos para tener una comunión con Dios, Dios mismo ofrece al hombre. Este hecho de que un injusto tenga la justicia de Cristo y sea visto por Dios como un justo, es lo que la palabra de Dios llama justificación. Que un injusto tenga una justicia que no es la suya y sea justo, es exactamente lo que se anuncia a todos los hombres en el Evangelio. Que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Como alguien alguna vez dijo, fe y arrepentimiento son dos caras de una misma moneda. Quien tiene fe en Jesús se arrepiente. Y el que se arrepiente tiene fe en el Señor. Y porque hay un solo Dios y ese es el Dios de la Biblia, vemos en Hechos de los Apóstoles, Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar. Por favor, presta atención a este énfasis. Dice, a todos los hombres en todo lugar. ¿Y qué hay de tales naciones que no son cristianas? A todos los hombres en todo lugar. Musulmanes, judíos, los de Occidente, todos. Que se arrepientan, porque Él es Dios. A todo esto, ¿cómo responde la humanidad? Con necia soberbia. Porque en lugar de temer al único Dios, los hombres se inventaron siempre dioses según sus propias fantasías y fabricaron ídolos buscando qué adorar. Y como la arrogancia humana es mucha, así de muchas también son las religiones paganas. En realidad, para despreciar a Dios, no hace falta ser de una religión antibíblica. Vamos a explicar esto un momento. Es cierto que hay personas y religiones que no creen en el Dios de la Biblia. Esto es cierto. Ahora bien, también hay religiones, sectas y personas que usando mal las Escrituras presentan a un Dios del cual tampoco la Biblia habla. A la final, esto no es nada distinto del paganismo, porque distorsionar a Dios no es otra cosa que presentar a un Dios falso. La historia misma atestigua de esto. Marción, por ejemplo, afirmaba que Jehová era un Dios, el del Antiguo Testamento. Y luego el Padre era otro Dios, el del Nuevo Testamento. Y que el Dios del Nuevo Testamento era superior al Dios del Antiguo Testamento. Esta herejía es lo que se conoció más adelante como el marcionismo. También mucho antes de Marción estuvieron los ebionitas. Estos fueron judíos que se identificaron como cristianos y sin embargo siguieron creyendo que debían de guardar la ley de Moisés.
Luego Jerónimo también señaló que los ebionitas realmente no reconocían que Jesús era Dios y por eso exigían a los cristianos que observasen estrictamente la ley. La cuestión es que esta clase de grupos solamente en palabras suenan como bíblicos. Hablan de la ley de Moisés, sí, de Jehová, sí, de Cristo, sí, pero en realidad no hacen otra cosa que distorsionar lo que la palabra de Dios realmente dice. Aún más, los marcionitas, los ebionitas y otros no fueron meros grupos ocasionales que torcieron la verdad de Dios solamente hace mucho tiempo. Y hoy no tenemos más nada de eso. Permítame darle los siguientes ejemplos. La Iglesia Pentecostal Unida es modalista. Tiene 6 millones de adherentes. Es la secta antitrinitaria más grande del mundo. Y en nuestro país cuentan con 30 iglesias y están distribuidos en 10 departamentos de nuestra república. La segunda secta más grande del mundo es la de los mormones. Son 11.5 millones de adherentes. Y en nuestro país cuentan con más de 130 centros de reunión. Básicamente los mormones son triteístas. Para ellos las personas de la Trinidad son realmente 3 dioses. Y el Padre creó al Hijo y el Padre creó al Espíritu Santo. Herejía. La secta más grande del mundo es la de los testigos de Jehová. Ellos son los arrianistas modernos de nuestros tiempos, porque ellos niegan que Jesús sea Dios. Son más de 13 millones en todo el mundo. Y en nuestro país son más de 10.000 los testigos de Jehová. Retomemos entonces a la pregunta que habíamos planteado. ¿Cómo responde la humanidad al llamado de arrepentimiento del único Dios? ¿Cómo responde? Como lo ha hecho siempre. Los hombres no quieren tener en cuenta a Dios. Niegan o tuercen su palabra. Se inventan toda clase de religiones y llaman Dios a lo que no es Dios. Bueno, y a todo esto surge una pregunta que es decisiva. Si los hombres no buscan a Dios, entonces Dios ya no es el Dios de todos los hombres. Dios siempre es el único Dios de todos los hombres. Y eso vemos en Romanos 3:29. Esta misma pregunta hizo Pablo. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. De todo esto, nosotros aprendemos al menos un principio bien claro, que Dios es Dios de todos los hombres. Pero antes de observar las implicancias de lo que Romanos está diciendo en este pasaje, analicemos primeramente el contexto del verso 29. Al inicio del verso 21 de este mismo capítulo 3, Pablo aborda el asunto de la justicia de Dios y la justificación del hombre. Y usted puede ver que ciertamente hasta el final del capítulo 3 y todavía en el capítulo 4, este sigue siendo el tema, la justicia de Dios, la justificación del hombre. Pero aquí en el capítulo 3 no es la primera vez que Pablo habla sobre este asunto. Previamente, en el capítulo 1, Pablo habló de la justicia de Dios en el Evangelio. Luego, en el capítulo 2, habla Pablo de que el hombre no puede justificarse a sí mismo. Pero aquí, en este capítulo 3,
tenemos lo que probablemente es el desarrollo más exhaustivo de este tema: la justicia de Dios, la justificación del hombre. La justificación, claramente, como enseña la Biblia, es para cualquier persona que cree en Jesucristo. Pero Pablo aquí en Romanos 3 aborda este tema como hablándole a judíos. Es notable ver cómo ciertas palabras y frases evocan al Antiguo Testamento. Note, por ejemplo, en el verso 21, que Pablo señala que la justicia de Dios fue testificada por la ley y los profetas. Ahí tiene una frase. También menciona en el versículo 25 que Cristo Jesús fue puesto como propiciación. Luego afirma en el versículo 28 que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Observaron estas palabras y frases? Propiciación, las obras de la ley. Todos estos términos hacen remontar a la audiencia de Pablo hacia las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y en nuestro pasaje de estudio, que son los versos 29 y 30, tenemos también más de estas referencias hacia el Antiguo Testamento. Por ejemplo, note los términos: circuncisión, incircuncisión, y la frase Dios es uno, que es una cita directa de Deuteronomio. Por todo esto, es claro que Pablo está enseñando sobre la justificación, considerando en gran medida las objeciones judías. Por eso nosotros vemos tantas preguntas retóricas. Ahora bien, hablemos entonces de estas objeciones judías. El judío tradicional era un observador casi obstinado de la ley. Y en general, ellos creían y enseñaban que la propia justicia era necesaria para ser justos delante de Dios. ¿Y cómo entonces, según ellos, uno podía obtener esta justicia? Entonces decían que era practicando las obras de la ley. Ese conocimiento de la ley que tenían los judíos los llevó a ser, nos dice Pablo, jactanciosos, a presumir de ser superiores principalmente con respecto a los gentiles, o sea, aquellos que no son judíos. Por eso Pablo en el capítulo 2, incluso hablando con cierta ironía, señaló que ellos alardeaban de ser, y utiliza estas frases, guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. En realidad, toda la piedad que varios de estos judíos ostentaban no era más que una cosa externa. Y por eso también Pablo los acusó a ellos de no conducirse según lo que estaban predicando a otros. Y escuchen lo que dice Pablo en Romanos capítulo 2, verso 21. Tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Verso 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Resumiendo, según muchos de estos judíos religiosos, el camino para justificarse delante de Dios, lo que equivale a ser salvo, era guardando la ley, lo que es igual a practicarla. Y por supuesto, esta afirmación implicaba solamente una cosa: que a menos que una persona se convirtiera al judaísmo y practicase la ley, esta persona no podía ser salva. Es así entonces que una objeción frecuente de los judíos hacia la justificación por la sola fe era decir que Pablo
al no enseñar que se guardase la ley, lo que hacía realmente es ofrecer salvación con licencia para pecar. Lo que muchos judíos orgullosos no querían ver era que la propia ley también enseñaba que a la verdad la ley era buena, no como decían de Pablo, que él decía que la ley no servía para nada, sino que Pablo mismo dice que la ley era buena, pero que por medio de cumplir la ley, ningún hombre sería justo delante de Dios. Ignoraban esto. El propósito de la ley era más bien señalar lo que Dios llama pecado. Y como Pablo también señaló, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Más adelante él también va a decir esto. Yo no conocí el pecado si por la ley, vuelvo a repetir. Yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, todo lo que la ley dice, lo dice para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y eso lo podemos ver en Romanos 3:19. Con todo esto hay algo irónico. Porque aquellos que promovían la conversión al judaísmo, y entiéndase esto como un llamado a guardar la ley para poder obtener la salvación, relacionarse con Dios, lo que realmente hacían era promover la condena eterna a muchas personas. Miren lo que en su momento a líderes religiosos judíos Jesús les dijo. Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, para ganar un convertido. Y una vez hecho esto, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Por eso Pablo señala en el versículo 27 como una contradicción y como una jactancia tener que ser un judío religioso que guarda fervientemente la ley para ser un justo delante de Dios. Ahora, en el verso 29, entonces Pablo plantea otra incoherencia más y lo plantea en forma de pregunta. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Y por supuesto, la respuesta final es sí. Claro que Dios es Dios de los gentiles. Existe un solo Dios y ese es el Dios de la Biblia. Y este Dios entonces es el único Dios de todos los hombres. Es mentira que Dios sea el Dios de una persona por medio de algún sistema religioso. Dios ya es el Dios de todos. Y esto tiene implicancias para todo el mundo. A Dios nadie puede definirle según sus caprichos. Él es el que es, en términos de Éxodo. Por ahí se suele decir que para uno Dios es todo amor, puro amor. Que para otros Dios es todo lo que existe. Porque solamente en tal religión a Dios se le puede encontrar. Dios se ha revelado por medio de su palabra, la Biblia. Y toda persona o religión que hable de Dios según las Escrituras, entonces está en la verdad. Si no lo hace, miente. El Evangelio de Dios, su salvación y condena eterna, no es un asunto solamente de cristianos. Una vez escuché a alguien decir que el tema del infierno es solamente para los que son cristianos. No existe tal cosa.
Como que los musulmanes van por un camino, o que otros están esperando reencarnarse en qué sabe qué cosa por haber hecho algo bueno o algo malo. O que hay que portarse bien para poder ir al cielo. O que se puede ser un ateo y no convertirse en tierra al morir. Pero todas esas cosas no existen. Dios es Dios de todos. Solamente Él es justo. Nosotros somos pecadores y por eso los hombres estamos condenados. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto, que por cierto es el último. Solamente Dios, como es el único, puede salvar, y esto no por los sistemas religiosos del hombre. Romanos 3:30. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. La frase clave de los versos 29 y 30 es esta declaración: Dios es uno. De hecho, toda la argumentación de Pablo tiene como base fundamental esta declaración, la singularidad de Dios. Note que, por ejemplo, que porque Dios es uno, Él es el Dios de los judíos y también de los gentiles, porque Dios es uno. De igual forma, porque Dios es uno, circuncisos e incircuncisos, o sea, judíos y gentiles, serán justificados. Todo porque Dios es uno. Esa es la base. Además, Dios es aquí el asunto clave. Solamente en estos 2 versículos se repite 5 veces la palabra Dios. Y esto tiene que llamar nuestra atención. El centro aquí es Dios. No los judíos, no los gentiles, no la fe, no la justificación, sino Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único, Él es el Dios de todos los hombres y el que puede justificar a los hombres. Así que aquí tiene otro argumento más sobre el hecho de que los sistemas religiosos humanos no son el camino para la salvación. Los ritos religiosos de los hombres quitan a Dios del centro y eso no puede ser. Ahora bien, pensemos en la razón del por qué se está haciendo aquí esta declaración. Dios es uno. Por el contexto, nosotros entendemos que Pablo está respondiendo a judíos que creían en la autojustificación, en la salvación por medio de las obras. Esto está claro. Entonces Pablo, en su respuesta, señala que por cumplir las obras de la ley no se puede ser salvo, no es un medio para alcanzar la salvación, porque si esto fuese así, se daría lugar a 2 cosas: a la jactancia, versos 27 y 28, y a una salvación exclusivamente por medio de la religión judía, versos 29 y 30. Las Escrituras nunca enseñan esto. Y Pablo, para fundamentar la razón del por qué estos judíos están equivocados, menciona lo que es la confesión más básica de todo judío. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La creencia en el único Dios, lo que se conoce como el monoteísmo, era el corazón mismo del judaísmo. Este es, Deuteronomio, uno de los 4 pasajes que los judíos escribían en sus filacterías. Por cierto, hacemos un paréntesis. Las filacterías consistían en 4 pedazos de cuero donde los judíos escribían ciertos pasajes de la ley.
Y uno de esos pasajes que los judíos escribían en esos cueros era justamente Deuteronomio capítulo 6:4. Y ellos, digamos, ensamblaban estos cueros en forma de traje, digamos, y se los ponían al momento de, por ejemplo, orar. Entonces, de esa forma, un judío muy piadoso estaba mostrando su piedad a todo el mundo. Y Jesucristo menciona esto, aquellos que extendían sus filacterías para mostrarse muy justos. Ahora, retomando a nuestra cita en Deuteronomio, los judíos pensaban que Dios los favorecía solamente a ellos. Y por eso también pensaban que solamente ellos tenían una verdadera relación con Dios. Por eso consideraban que los gentiles solo podían tener parte con el único Dios si aceptaban la ley de Moisés y la circuncisión y se convertían al judaísmo. Y aquí sucede algo increíble. Tal como aconteció en los versos anteriores de Romanos 3, 29 y 30, aquí de nuevo se puede apreciar que muchos judíos malinterpretaron u omitieron lo que la misma ley de Dios también enseña. En ninguna parte se afirma que los israelitas fueron elegidos por Dios por ser ellos gente demasiado especial y por eso solamente ellos tenían que recibir la bendición. Se dice todo lo contrario. Miren lo que dice Deuteronomio 7:7. Dios está hablando aquí a Israel. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y preste atención al verso 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Capture esa frase. El juramento que juró a vuestros padres. Por eso Dios eligió a Israel. Por supuesto que Dios tenía un propósito con Israel, eso no está en duda. Pero ellos como pueblo fueron el cumplimiento de lo que Dios prometió a los padres de los israelitas, a los patriarcas, a Abraham, Isaac y Jacob. Y esta promesa tiene que ver con el propósito de Dios de redimir a los seres humanos caídos, sin distinción. Lo que por cierto también nos lleva al Génesis. Y de nuevo, el argumento siempre es el mismo. Dios es uno solo y esto obviamente también implica que Dios es el Dios del Génesis, mucho tiempo antes de Israel como nación. Mire lo que dice Génesis 22:17. Lo que Dios prometió a Abraham. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ahora, por favor, presta atención al verso 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Note el énfasis. Todas las naciones de la tierra. No solamente los judíos. Todos. Judíos y gentiles. Observe que la simiente de Abraham aquí en Génesis está en singular. En tu simiente. En Gálatas, Pablo nos dice que esta simiente de Abraham es Cristo. Es en Cristo que las familias de la tierra son benditas. Es en Cristo que nosotros tenemos la bendición de Dios. Es en Cristo que nosotros somos justificados. Es en Cristo, todo en Él y no en ningún sistema religioso humano.
en Cristo. No hay buenas obras que uno pudiera hacer para ganarse el favor de Dios. Solamente aquellos que tienen la justicia de Dios. Y los hombres podemos tener esa justicia en Cristo. Por eso, y volvamos a Romanos capítulo 3:30, tenemos que Dios justificará por la fe, y esto es en Jesucristo, a los de la circuncisión, y por medio de la fe, esto es en Jesucristo, a los de la incircuncisión. En Cristo. Así como la fe no es hacer obras para ser justificados, tampoco la fe bíblica, en un sentido, es tener alguna religión para poder ser justificados. Tradicionalmente, cuando las personas hablan de fe, lo hacen para hablar de alguien que tiene una religión. Cualquiera que tiene una religión, se suele decir, esa es una persona de fe. Y las personas de fe tienen religión. Por esta forma de pensar, sucede que algunos, cuando escuchan que para ser salvos se debe tener fe en Jesús, automáticamente piensan que tienen que adoptar una nueva religión a su vida. Entonces es así que muchos piensan que por hacer lo que los cristianos hacen, entonces ya son de la fe. Pero en realidad no son salvos, son religiosos. Si nosotros vemos la fe desde ese ángulo, esto no termina siendo nada distinto de lo que muchos judíos pensaron cuando consideraron a las obras para poder alcanzar la salvación. El aspecto más notable de la fe, una persona de fe verdadera, es alguien que se arrepiente. No necesariamente alguien que tiene la fe salvadora. Viene todos los domingos, siempre está ofrendando generosamente, habla de cierta manera, etcétera, etcétera. Son obras. No estamos cuestionando las obras, estamos analizando la fe con respecto a la salvación. Por favor, vamos a ilustrar esto y presta atención a esta parábola. Aquí tenemos dos hombres que manifestaron fe en Dios, pero uno solo de ellos tenía la fe que salva. Lucas 18:9. Por favor, acompáñenme en esta lectura. Lucas capítulo 18, verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, nuestro Señor Jesús. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, obras. Doy diezmo de todo lo que gano, obras. Verso 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa
justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que se humilla es el que se arrepiente. Quisiera concluir este sermón citando a John Piper, cuando comentó Romanos 3:30. Dice esto: Dios amenaza el pluralismo religioso con la gloriosa libertad de su gracia. Dios llega a cada religión del mundo, a cada religión personal, y dice: yo te ofrezco la buena noticia de que puedes obtener el perdón de tus pecados y puedes reconciliarte con tu Creador y tener vida eterna. Ahora, esto es solo por gracia y solo a través de la fe en mi Hijo, Cristo. Yo he actuado en la historia para quitar mi ira y eliminar tu culpa delante de mí. Si quieres tener esa gracia, como tu amado tesoro, es tuya. Arrepentite hoy. Y ese es el Evangelio de Dios, distinto a toda religión de los hombres. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Dios, porque siendo injustos nos escogiste. Siendo injustos, Señor, solo merecedores de tu condena, de tu ira, nos diste una justicia en tu Hijo que no era la nuestra, Señor. Nos amaste de tal manera que enviaste a tu Hijo a morir en esa cruz inocente, siendo justo por nosotros que somos injustos. Señor, gracias, porque un día nos mostraste tu salvación, nos rescataste de esta vana manera de vivir. Señor, nos iluminaste con tu Espíritu para que amemos tu palabra y nosotros hoy podamos estar seguros en ti. Gracias, Señor, porque nos libraste de este mundo corrupto, engañoso, Señor. Y nos adoptaste como hijos tuyos. Gracias por todo esto, Señor, porque vivimos en una bendita esperanza de que un día veremos a nuestro Señor Jesús. Señor, esa bendita esperanza está por encima de todo, por encima del miedo de los hombres, de la corrupción y engaño de este mundo, Señor. Gracias por ese tesoro que nosotros disfrutamos hoy. Gracias por tu bondad. Gracias por tu paciencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.